¿Qué puede hacer que esa obra de alguna forma pueda ser perjudicada? Entonces nosotros tenemos que observar algunas cosas que son importantes. Hay algo que Dios puso muy de forma natural en nosotros, muy innato. Hablábamos la vez anterior acerca de que todos y cada uno de nosotros tenemos un estilo. Diga conmigo, un estilo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un estilo muy peculiar de relacionarnos con otros. ¿Verdad que sí? Y nos vamos a dar cuenta entonces que nuestro estilo también se deriva de nuestro temperamento. La forma como tú y yo nos relacionamos con otros también está derivada de lo que el Señor puso en nosotros, que es temperamento, o tal vez una combinación de temperamentos. Nosotros hablábamos la clase pasada de 4 temperamentos, ¿verdad? Que de alguna manera hasta pusimos alguna como especie de acróstico, ¿verdad? Y le pusimos DISC, ¿verdad? DISC, para hablar. La JAE presenta, ¿verdad? Un nombre de los temperamentos, pero nosotros también, ¿verdad? Los identificamos con otros términos también. Y entonces la palabra DISC significa, ¿verdad? Que nuestro temperamento puede ser dominante, ¿qué más? Influyente, sólido o concienzudo. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cómo puede ser nuestro temperamento? Diga conmigo, dominante, influyente, sólido o qué? O concienzudo. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que hay 4 tipos de temperamento. Muchos de nosotros, la verdad, de acuerdo o dependiendo de nuestro temperamento, ese temperamento va a ser como esas zorras pequeñas que si no las cazamos, entonces ¿qué va a suceder? Van a echar a perder a la niña, van a echar a perder la relación. Y es interesante que nosotros como pastores o siervos o ministros, creo que algo que nos debe caracterizar es la relación que tenemos con otros, ¿no? ¿Verdad que sí? Somos relacionales. ¿Sí o no? Nos tenemos que relacionar, es obvio. Yo quiero hacerle notar algo que es muy importante, la verdad, cómo nuestro temperamento influencia todo lo que hacemos. Todo, absolutamente todo lo que hacemos lo influencia el temperamento. Por ejemplo, desde los hábitos de dormir. Fíjese que por la manera de dormir tú puedes conocer el temperamento de una persona. Y no me refiero precisamente porque sea una persona que ronca demasiado, ¿verdad? Que la esposa ya no lo soporta, ¿no? Ya hasta lo mandaron a otra recámara, ¿no? Porque ya no lo aguanta. Y ya hasta ponen un letrero ahí en la entrada, dice, pasen a ver a León, ¿no? Ay, pobre esposa, ¿no? ¿Verdad, Anita? Ahí sí. De verdad, pero el temperamento se nota ahí, se refleja, se evidencia desde los hábitos de dormir, a la manera de comer, la forma en que, sobre todo, tratamos a otras personas. El temperamento se hace notar. Humanamente hablando, se dice que no hay en nuestra vida una influencia más poderosa que la de nuestro temperamento o combinación de estos, la combinación de los temperamentos. Quiero nada más mostrarle 2 ejemplos, precisamente de cómo nuestro temperamento de alguna manera se nota o se evidencia, ¿verdad? A través de, por ejemplo, en este caso, el temperamento y los hábitos de comer. Diga conmigo, el temperamento y los hábitos de comer. ¿Usted cree que en eso se pueda notar? Sí. Nosotros pudiéramos decir, bueno, casi se puede juzgar el temperamento de una persona por sus hábitos de comida. Pero, por ejemplo, los sanguíneos, se dice que los sanguíneos o los, ¿qué dijimos? De DISC, los dominantes o sanguíneos, por ejemplo, comen todo lo que tengan a la vista. ¿Sí? Y por lo general se les nota. De veras,
sin afán de ofender a nadie, por amor de Dios. Pero lo único que le estoy diciendo es que el sanguíneo se le nota, se refleja por su manera desmedida de comer. La verdad. ¿Sí me explicó? Se dice que los coléricos son comedores muy estereotipados. Es decir, apenas si varían su menú de un día al siguiente día. Pero cuando llega la comida la devoran en grandes bocados. Y hablando muchas veces mientras mastican la comida, son muy habladores a la hora de comer. ¿Habrá de esos? Casi no existen, pero ¿verdad? Pero es algo que caracteriza justamente a los coléricos. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces los coléricos corresponden ¿a quién? Según el DISC. No, acuérdense, el DISC, ¿qué significa? Habla también de nuestros 4 temperamentos, no de acuerdo a la JAI, pero sí es el temperamento dominante, influyente. Hablamos de 4 tipos de temperamento. Diga conmigo, entonces, ¿cuál es? Dominante, influyente, sólido y concienzudo. ¿Sí se los aprendió o no se los aprendió? ¿Verdad que sí? Bueno, después entonces, ¿quiénes seguirían, verdad? Los sólidos o los melancólicos. Se dice que los melancólicos son comensales muy meticulosos para escoger el tipo de alimento que van a ingerir. Estos son muy cuidadosos. Entonces, precisamente necesitan una eternidad para decidirse acerca de qué pedir. ¿Se ha dado cuenta que hay algunos de esos? ¿Qué vas a comer? No, pues es que permíteme, déjame ver, checarme, etcétera, ¿no? Son muy meticulosos, muy cuidadosos. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Pero cuando llega, esa es la razón principal de que raramente aumentan de peso, porque además de que son meticulosos, también son gente que aprende, que comen muy despacio. ¿Despacio se dice? ¿O lento? ¿O cómo se dice? ¿Lento? ¿Sí, verdad? De hecho, quiero decirle que todos los especialistas en dietética advierten a los pacientes con obesidad, ¿verdad? Le dicen que necesitan 20 minutos para que la comida que entra en la boca apague la sensación de hambre. ¿Se necesitan cuántos minutos? 20 minutos. Así es que el comer rápido, por eso tiene la tendencia a engordarnos. ¿Sí está usted? ¿Aquí comiendo? Tiene que ir comiendo así y masticar bien. Pero bueno, la verdad que hasta en la forma de comer se refleja el temperamento, decíamos, ¿sí o no? ¿Qué decir con respecto a las capacidades comunicativas y justamente el temperamento? ¿Quiénes se comunican más, los hombres o las mujeres? ¿Cuántas palabras habla la mujer durante el día? ¿Cuántas palabras habla el hombre? A duras penas habla, pero bueno. Mientras que la mujer ya agotó todo su repertorio, el hombre apenas, ¿verdad? Va a comenzar a... Es la verdad. Pero las capacidades reflexivas y de comunicación, quiero decirle, no solamente están basadas en el cerebro, sino también involucran el temperamento. Por ejemplo, los sanguíneos son oradores intuitivos. Son excesivamente expresivos y usan libremente la exageración. Así un tipo yo. No, yo no soy así. ¿Qué podemos decir de los coléricos? Si es que los coléricos son lo suficientemente expresivos como para hablar libremente y por lo general son más deliberados que los sanguíneos. Son debatidores y discutidores. ¿Usted se conoce gente así? Que les gusta así, que debatir. ¿Sí he conocido a alguien así? Y dice la hermana ahí, sí, mi marido, ¿verdad? O a lo mejor al revés. Nadie puede ser más mordiente y sarcástico que ellos, que son los coléricos. ¿Qué decir de los melancólicos? Nunca empiezan a hablar hasta que han pensado con precisión qué es lo que quieren decir. Quiere decir, primero piensan y después hablan. No les gusta interrumpir a otros, pero una vez que empiezan siguen hasta que han descargado todo su mensaje. Nadie ni nada los para.
¿Qué decir exactamente también de los flemáticos? No los flemánticos, sino los flemáticos. Bueno, estos no se excitan acerca de nada y raras veces entran en debates o se meten en conversaciones que la verdad ni siquiera vienen al caso. Responderán probablemente a preguntas con ingenio y buen humor, pero raramente dirán nada voluntariamente, solo cuando se les. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de temperamento ejemplificados en esos aspectos. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuántos temperamentos hay? Muy bien. Pero en realidad, ¿qué es en un momento dado lo que nosotros venimos haciendo como ministros? Estamos hablando de relaciones, dígalo conmigo, relaciones. ¿Necesitamos relacionarnos? Cada uno de nosotros ya que tiene su estilo dependiendo del tipo de temperamento o, diga conmigo, o la combinación de estos. Porque quiero decirte que muchas veces no solamente tenemos un temperamento, sino a veces puede haber una combinación de estos. Tanto puedes ser colérico o sanguíneo, colérica o sanguínea. Puedes ser, ¿verdad?, dominante o puedes ser concienzudo o concienzuda. ¿Se acuerda usted cuando hablamos del temperamento concienzudo, cuáles serían las características? O el dominante. ¿Trajeron sus apuntes? Yo les dije que nos íbamos a necesitar, ¿verdad que sí? Pero hay algo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido broncas en el ministerio? A raíz de, lamentablemente, tu temperamento. Hay unos pasajes en la Biblia que nos hacen notar precisamente cómo fue el temperamento de algunos personajes de la Biblia. Yo quiero que me acompañes a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 5, refiriéndose a los siervos, a nosotros como pastores, como servidores. Hay algo muy interesante que dice Pedro ahí y hace notar indudablemente el temperamento que a veces aflora en nuestra vida. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Por qué tiene que hacer un llamado Pedro a los ancianos de la iglesia acerca de este asunto? Porque sabe que precisamente el temperamento puede echar a perder la viña, ¿no? ¿Sí estás conmigo? Dice que pueden ser esas zorras pequeñas. Tu temperamento puede ser una zorra pequeña que puede echar a perder la viña. Y entonces dice Pedro ahí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de quién, de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, pero dice ahí ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. No por qué ganancia deshonesta, sino con ánimo. ¿Con qué clase de ánimo? Pronto. Dice: no como teniendo, ¿qué cosa dice ahí? Fuerte, díganlo. No como teniendo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. ¿Por qué dice no como teniendo, Señor? Ahí habla de alguna clase de temperamento. ¿Verdad que existe el temperamento dominante? Y sabe que ese temperamento puede echar a perder de la obra de Dios. ¿Sí está conmigo? Mire, hay algo que nosotros vemos ahí en una de las epístolas de Juan. Acompáñame a ver rápidamente también, y en la epístola de Juan. Esto es muy interesante también. La tercera epístola, la epístola de Juan. A partir del versículo 9 dice algo muy interesante. La tercera de Juan habla de un tal Diótrefes, ¿verdad que sí? Y vemos el temperamento de este hombre, cómo era. Dice a partir del versículo 9, ¿se lo tiene? Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿pero quién? Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas entre nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué temperamento vemos ahí? ¿Qué clase de temperamento? Temperamento colérico, dominante, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y entonces nos damos cuenta que de alguna manera la obra sufrió daño con un tipo de persona así. ¿Cuántos diótrefes hay aquí? Solo Dios sabe. Pero la realidad es que a veces mostramos precisamente a través del temperamento lo que somos. Por eso es que nosotros dejamos ¿cómo se llama? Dejamos pendiente un trabajo para hoy, ¿no? Los que no vinieron, levanten la mano. Hace la clase pasada, levanten la mano para que les den unos apuntes por aquí. ¿Sí hay? Nada más hay un juego. ¿Ya traía un montón? Bueno, no, hay un juego para repartir entre todos. No sé qué pedacito. Pues Dios mío, les vamos a deber sus copias, ¿de acuerdo? Pero ya hay algunos hermanos aquí que indudablemente ya vienen así como afilados. Pero íbamos a trabajar, precisamente nuestro deseo es trabajar viendo un poquito el temperamento del apóstol Pablo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuál es la principal ventaja que tenemos precisamente de aprender acerca de los 4 temperamentos? ¿Cuál es la principal ventaja que vamos a tener? Sobre todo los temperamentos básicos, los que hemos mencionado. ¿Cuáles son? A ver, díganlo para que se lo aprendan. Dominante, influyente, concienzudo. ¿Sí lo recuerdan entonces? Dígalo otra vez. Dominante, influyente, sólido, concienzudo. Corresponde a colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. ¿Sí está conmigo? Decíamos que el estilo dominante se esfuerza por alcanzar metas. ¿Qué hace? Se esfuerza por alcanzar metas y obtener resultados. Ese es el estilo dominante. Además decíamos que se desenvuelve mejor el medio activo y retador. Se siente muy bien en los retos y además esta persona en medio de los retos, ¿verdad?, se activa más. El influyente decíamos que se relaciona con las personas mediante la persuasión verbal. Quiere decir, de verdad, es que son como ese tipo de, ¿verdad?, de vendedores, ¿no? La verdad, convencen, hablan bastante bien de tal manera que te pueden convencer, ¿verdad? Hay una persuasión verbal. Este es precisamente el influyente. Trabaja mejor en un ambiente favorable y amistoso. Hablábamos del estilo sólido y decíamos que se desarrolla sustentando y cooperando con otros. ¿Cómo? Sustentando y cooperando con otros. Se desenvuelve mejor en medios armoniosos también y de apoyo. Y el estilo concienzudo decimos que trabaja para que las cosas salgan correctamente. ¿Para que salgan qué? Esos son los concienzudos. ¿Los qué? Concienzudos. Y se concentran además en los detalles, trabajan mejor en un ambiente estructurado y organizado. Entonces tenemos el dominante, influyente, sólido y concienzudo. Decimos que entonces tenemos nosotros, cada uno de nosotros, nuestra forma de relacionarnos. Cada quien tiene su estilo. Diga conmigo, cada uno tiene su estilo, su propia forma. Y quiero decirle que dentro de los temperamentos tenemos algunos, ¿verdad?, que son nuestro temperamento. Llevamos algo que se llama fortalezas, pero también debilidades.
¿Qué llevamos? Fortalezas, pero también debilidades. Por ejemplo, hablar del temperamento dominante, dijimos que algunos puntos fuertes son que es directo, activo y decisivo. ¿Cómo es? Directo, activo y decisivo. Y esto me voy rápido porque ya lo vimos, ¿verdad que sí? Pero sus puntos débiles, lamentablemente, es que es muy dominante. Odia la rutina y odia los detalles. Ese es el dominante. ¿Cómo es el dominante? Directo, activo y decisivo, pero a la vez sus puntos débiles son que es muy dominante, odia la rutina y odia los detalles. El sólido, ¿verdad? Sus puntos fuertes es que son cooperativos. Dí conmigo, ¿cómo son? Cooperativos, reflexivos y además sustentan, son sustentadores. Pero los puntos débiles es que no se enfrentan, ¿verdad? No encaran, no les gusta enfrentar las cosas, detestan los cambios, pero además son muy comprometedores. Los influyentes, sus puntos fuertes son gregarios, entusiastas y muy flexibles, pero los puntos débiles es que olvidan las metas, tienen un seguimiento pobre, o sea, no persisten, pero además odian los detalles. Y finalmente el concienzudo, dijimos que sus puntos fuertes es que son detallistas, concienzudos, precavidos, pero a la vez sus puntos débiles son inflexibles, rígidos e indecisos. Entonces estábamos en la cuestión de cómo relacionarse con otros. ¿Cómo qué? Relacionarse con otros. Y esta tarde vamos a mirar las vidas de algunos de los líderes que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Hombres y mujeres iguales a nosotros para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, Pablo. ¿Cuántos estudiaron eso? Porque les di todo un tiempo, ¿verdad? Para estudiarlo, ¿sí o no? ¿Qué clase de temperamento tenemos en la vida de Pablo? ¿Qué le distinguió? Pablo tenía un temperamento dominante. ¿Qué temperamento? Dominante. Entonces Pablo representa a ese líder servidor que Dios escogió para servir de una manera especial. Pero vamos al estilo de Pablo, cómo se relacionaba y vemos cómo Dios lo usó y moldeó para su servicio. Y en los siguientes pasajes buscamos cómo Pablo se relaciona con otros. Por ejemplo, si nosotros leemos Gálatas 2:11, vamos a ver Gálatas 2:11 al 19, acompáñenme a ver. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 19. Y dice así la palabra, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo Pablo? Dice: le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¿delante de quién? Sí, lo evidenció, ¿verdad? Delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Qué interesante. Entonces, de acuerdo a este pasaje, nosotros vemos cómo escribe el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, también para que luchen contra la herejía que negaba la salvación por medio de la fe. ¿Sí se acuerdan? ¿Para qué escribió Pablo a los Gálatas? ¿Cuántos saben cuál era una característica precisamente de los Gálatas? Usted sabe que por ahí andaban algunos queriendo que los discípulos en Galacia precisamente apostataran a la fe, ¿no? Les decían: ustedes tienen que judaizarse como todos, ustedes tienen que guardar la ley. ¿Sí se acuerdan? Entonces Pablo se tuvo que levantar para
decirles que los gentiles no tenían que guardar la ley ni circuncidarse. La circuncisión para nosotros es la del corazón, ¿verdad que sí? Amén. Y queda evidenciada precisamente por el bautismo, gracias a Dios. Cada nuevo creyente que es circuncidado se tiene que ir a bautizar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces Pablo precisamente hace alusión a eso. Negaba precisamente de que los cristianos o los creyentes tenían que guardar la ley. Pero ahí en los apuntes, ¿no trajeron los apuntes? Si no los traen, no vamos a poder trabajar en lo que quería esta tarde. Si no los traen, no vamos a poder trabajar, porque se supone que quería ser igual. ¿Sí está conmigo? Quería hacer un taller, pero se necesitan las preguntas que están ahí para responderlas juntos, y se necesita que al final entonces pudiéramos responder algunas preguntas. ¿Sí está conmigo? Pero de todas maneras quiero que veamos el taller. No se va a salvar. Una de las cosas que nosotros notamos entonces es que Pablo era un hombre dominante. ¿Cómo era su temperamento? ¿Cuántos eran los puntos fuertes del estilo de Pablo? ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes? O algunos. Y yo le voy a decir que algunos de los puntos fuertes de Pablo es que Pablo era directo. ¿Cómo era? Directo. ¿Verdad que sí? No se andaba con rodeos. Por eso es que confrontó al apóstol Pedro enfrente de todos, ¿verdad? No se anduvo con las ramas. Entonces él era un hombre directo, pero también era activo, ¿sí o no? Entonces era activo, pero también era decisivo, ¿sí o no? Entonces nosotros vemos una combinación exactamente de temperamentos en la vida del apóstol Pablo. ¿Sí lo ven? Sus puntos débiles es que el estilo de Pablo dice que era muy dominante. ¿Cómo era? Muy dominante, pero además usted se va a dar cuenta que era inflexible y era muy rígido el apóstol Pablo. Era inflexible y además ¿cómo? Rígido. Entonces esos eran justamente parte de los temperamentos del apóstol Pablo. Pero también vamos a otro personaje que es Bernabé. ¿Quién? ¿Quién fue Bernabé? ¿Cuántos saben que precisamente Bernabé fue compañero del apóstol Pablo? Colaborador. Incluso el primero que llegó a Antioquía, ¿quién fue? Bernabé. ¿Sí se acuerdan? Pero decíamos, Bernabé no se quiso comer el pastel solo, fue por Pablo y lo invitó para que estuviera con él. ¿Sí o no? Y de alguna manera el apóstol, Bernabé fue quien hizo que los discípulos tuvieran confianza de Pablo, porque a Pablo no lo querían recibir, porque tenían miedo y ni siquiera, ¿verdad?, como que estaban convencidos de que algo hubiera sucedido en la vida del apóstol Pablo. Y entonces, ¿quién fue el que influyó precisamente para que Pablo fuera aceptado? ¿Quién influyó? Bernabé. Entonces, ¿qué temperamento tenía Bernabé? Era un temperamento influyente, ¿verdad que sí? Se ve a leguas. ¿Qué pensaron los creyentes de Jerusalén acerca de Saulo, que estaba aparentando, ¿no?, que ni siquiera era discípulo? Pero ¿quién le animó a los discípulos para confiar en Saulo? Pues Bernabé. ¿Qué sucedió cuando Bernabé apoyó a Saulo? Hubo aceptación y recibimiento de Pablo, que estaba con ellos, y dice que entraba y salía ahí en Jerusalén. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Por qué crees que Bernabé quería llevar a Juan con ellos, a Juan Marcos? ¿Por qué? ¿Se acuerda que usted que Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos? ¿Sí se acuerdan? Y entonces Pablo no quiso. ¿Por qué Pablo no quiso y por qué Bernabé sí quería? El apóstol Pablo no quiso, y ahí vemos su inflexibilidad, justamente porque él ya los había abandonado, ¿verdad? Marcos, porque se había apartado de ellos y no los acompañó. Pero entonces, ¿por qué Bernabé sí lo quería llevar? ¿Y qué clase de temperamento vemos ahí?
Exactamente. ¿Qué estaba dando a entender exactamente cuando Bernabé se quiere llevar a Marcos? Pues primero para reivindicarlo, darle otra oportunidad y mostrar que era útil para el ministerio, ¿no? Así era Bernabé, ¿sí o no? Y vamos a darnos cuenta que también Bernabé tenía como que una mezcla también de temperamentos, que lo vamos a ver. ¿Por qué cree que Pablo y Bernabé formaban tan buen equipo? ¿Y por qué crees que rompieron ese equipo para ministrar? ¿Formaban buen equipo? ¿Se llevaban bien? ¿Hacían una obra tremenda los dos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Nos damos cuenta que los puntos fuertes de su temperamento les llevaron a complementarse. ¿Verdad que sí? Y qué lindo que cuando a veces hay puntos fuertes nos llevan a complementarlos. Pero el exceder esto nos puede llevar a grandes problemas. Y se suscitó en el apóstol Pablo y en Bernabé, que, Dios mío, qué clase de hombres eran. Entonces aquí en los apuntes que teníamos que traer para el día de hoy, que lamento mucho que no, y ya ven, yo no fallo, ustedes son los que fallan a su compromiso. Pero teníamos que marcar aquí, escribe al margen cómo describirías el estilo para relacionarse de Bernabé y luego haz una lista de sus puntos fuertes y débiles. ¿De sus puntos qué? ¿Qué puntos fuertes tenemos precisamente en la vida de Bernabé, en su temperamento? Así rápidamente, era entusiasta. ¿Cómo era? Era muy flexible, era decisivo y cooperativo. ¿Sí o no? Pero también nos damos cuenta que sus puntos débiles es que obviaba los detalles, le valía gorro, ¿verdad? Detestaba los cambios y además era, pues, un tanto dócil y servil. Y nosotros vemos entonces que ahí hay tremendas complicaciones. Por eso quería que nosotros pudiéramos estudiar un poquito más esto, porque traigo unas preguntas. Hagan equipos rápidamente, así como estaban hace rato. Y quiero lanzarles unas preguntas, ¿sí?